y bienvenidos a De Mañana. El día de ayer se vivieron momentos de incertidumbre, momentos de preocupación porque no sabíamos qué es lo que realmente estaba pasando en nuestro país. Teníamos entendido que iba a haber en el Congreso para saber qué es lo que iba a pasar con el presidente. Antes de esta reunión, el presidente emitió un comunicado y todos estábamos confundidos. Al día de hoy, gracias a Dios, esto se va solucionando. Demorará quizás un poco de tiempo, pero creo que lo más importante y lo más preocupante es que con estos cambios, después de lo que pasó en la pandemia, obviamente existe una gran preocupación, sobre todo por la parte económica para muchas personas. No sé si podemos respirar tranquilos o todavía hay muchas cosas por venir. Lo único que queremos, y en esto estamos de acuerdo, no importa por qué partido tú hayas votado, no interesa por qué persona tú vayas o pensemos distinto, no importa. Acá yo creo que lo que nos une es querer un país libre, querer que nuestros hijos puedan crecer tranquilos, que tengan las oportunidades para poder estudiar, que el país crezca y que las personas que tengamos un emprendimiento y que queramos trabajar en paz lo podamos hacer. Y eso es lo que interesa, eso es lo que queremos de este país, independientemente de quién esté en este momento en el poder, que piense en nosotros. Y sobre todo la lección que nos deja esta situación es cuando uno obra mal, termina así, como vieron el día de ayer cuando salía Pedro Castillo con su familia de Palacio de Gobierno. Eso es un ejemplo para los niños, adolescentes y los futuros jóvenes que quieran participar en la política o gobernar. Es el ejemplo a no seguir. Pero esta mañana estamos con los especialistas aquí en De Mañana. Pamela Acosta, periodista y conductora de Buenos Días Perú. Muy buenos días, Pamela. Buenos Gracias días, por estar buenos con días, nosotros. Adriana, Y Carla. Esteban Arias, él es politólogo, que nos van a explicar un poco acerca de la situación de todo lo que ocurrió el día de ayer. Así es, denme solamente un segundo porque tenemos en este momento imágenes de la audiencia a Pedro Castillo. Ahí está la detención preliminar contra Pedro Castillo. ¿Qué significa alzamiento en armas? Escuchemos. Alzamiento en armas es indudablemente, y ya la jurisprudencia también lo ha señalado, está vinculado a la violencia, ¿no? Por ejemplo, sería bueno tener en cuenta en los recientes casos que ha ocurrido en otros países, ha habido dos situaciones de rebelión conocidas. El caso del presidente Fujimori, el año 92, cuando disolvió el Congreso, sacó un decreto ley en el Congreso, intervino a todas las entidades públicas, detuvo inclusive a los congresistas, cerró el Congreso, impidió que los congresistas ingresaran al Congreso, en fin. Hubo alzamiento en armas porque hubo violencia. El mismo caso también ocurrió de rebelión, el caso de Antauro Humala. Ahí fue condenado por rebelión porque ahí sí también se alzó en armas, eso es evidente, no se requiere mayor detalle. En consecuencia, el tema es el siguiente. Acá hay una vulneración flagrante del principio de legalidad establecido en la propia Constitución política, que señala que todo delito, ¿no?, tiene que estar debidamente tipificada en una norma. Y es más, toda persona solo puede ser procesado o condenado por un delito que esté tipificado en la ley. Entonces la pregunta es la siguiente. El hecho de haber hecho una declaración pública, ¿no?, señalando la disolución del Congreso y la reorganización del Sistema Nacional de Justicia, ¿no?, entre otros aspectos, ¿se considera un delito de rebelión? ¿Es un hecho de alzamiento en armas? Yo creo que el común es que eso no es así. O sea, no se podría considerar alzamiento en armas, ¿no?, porque no reúne los requisitos que exige el tipo legal, ¿no? Más aún, el alzamiento en armas, como ya señaló, implica violencia, ¿no? La pregunta es, ¿en qué momento el Congreso de la República fue afectado por esta declaración? ¿De qué manera fue afectado? El Congreso nunca fue afectado. Estuvo funcionando permanentemente, ni siquiera un segundo fue suspendido o cesado. Entonces, resulta claro, evidente, señor magistrado, de que acá no se ha configurado el delito de rebelión, ¿no? Las declaraciones que dio mi patrocinado
en ese mensaje de la Nación, no configuran el delito de rebelión. Bueno, la Fiscalía, al ver que quizás convencida también que no configura este delito, alternativamente plantea otro delito, que es el delito de conspiración, ¿no? ¿Y qué nos dice el delito de conspiración? El delito de conspiración habla de el que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delito de rebelión. O sea, nuevamente nos lleva al delito madre, digamos, en este caso. ¿Eso qué significa? Que la conspiración también tiene que estar dirigida a un alzamiento en armas. Es el delito de rebelión. La pregunta es, ¿ha existido un alzamiento en armas? ¿Hay algún elemento objetivo, notorio, razonable que podamos decir que la declaración de mi patrocinado fue un alzamiento en armas? Evidentemente que no. Entonces, si es así, señor Tribunal Supremo, tampoco se habría configurado el delito de conspiración. En consecuencia, si partimos de lo expuesto, la propia detención policial que fue materia de esta investigación por parte de la policía resulta también arbitraria. ¿Por qué? Porque según se tiene entendido que esa detención fue en flagrante delito, ¿no? ¿Flagrante delito de qué? De rebelión y de conspiración. Pero si no se han configurado los delitos, como he señalado, porque los hechos imputados no se subsumen a esos delitos, y es evidente, entonces, ¿cómo puede haber flagrancia en los delitos que han imputado? No podría haber flagrancia. Entonces, si no hay flagrancia, la policía habría actuado arbitrariamente y sería una detención inclusive ilegal, ¿no? En todo caso, se hubiera requerido una orden judicial, ¿no?, para la detención de mi patrocinado, cosa que no ocurrió, como lo exige la Constitución. Ahora bien, en segundo lugar, el señor fiscal incide, y creo que basa todo su argumento, ¿no?, en el hecho del peligro de fuga. El peligro de fuga porque mi patrocinado, según ellos, se estaba dirigiendo a la Embajada de México para fugarse del país, en fin, ¿no? Pero acá tenemos que aplicar los principios de razonabilidad, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo puede haber peligro de fuga en relación a unos hechos que no configuran los delitos imputados, como son los de rebelión y conspiración? Entonces, ¿cómo puede una persona querer fugarse, ¿no?, cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando? Hechos no se subsumen en esos delitos. En consecuencia, desde el punto de vista del principio de razonabilidad, no podemos hablar de peligro de fuga en este caso, ¿no?, porque sería intrascendente y inocuo hablar de peligro de fuga, por lo que he señalado, ¿no? No hay los elementos de convicción suficientes, evidentes, objetivos, que permitan afirmar que efectivamente había la presunción de los delitos imputados. Como he dicho, no se adecúa a la tipificación de estos dos delitos señalados en el Código Penal. En consecuencia, señor magistrado... Muy bien, ese es un pedacito nada más de la audiencia de detención preliminar contra Pedro Castillo. Yo quiero que tanto Pamela como Esteban nos digan, porque acá el abogado que tiene Pedro Castillo, que vemos al costado a Aníbal Torres también, que también quiero saber si se ha declarado ya oficialmente abogado en defensa de Pedro Castillo, dicen que no habría delito de flagrancia de rebelión y conspiración, que es al parecer de lo que se le estaba acusando. Ustedes díganos exactamente si esta es la acusación por la que está pasando Pedro Castillo. Claro, buenos días a todos. De hecho, hay un punto allí que puede generar controversia, porque a nadie le queda duda de que lo que intentó hacer el expresidente Pedro Castillo es un golpe de Estado, que ha cometido un quiebre constitucional, que ha atentado contra la democracia, y eso ha quedado en evidencia. Lo que ya algunos abogados, penalistas, especialistas, y de hecho se está agarrando de eso la defensa del expresidente, están señalando es que
el delito no se habría materializado. Lo están acusando o lo van a investigar de sedición, de rebelión, y el artículo en particular de la Constitución que habla de este punto habla de un levantamiento de armas. Y claro, lo podemos comparar con otras situaciones similares. La materializó de la A a la Z. Es como que dijeran, ha quedado a medias. Entonces, como ha Exacto, quedado a medias, pero también no se le está la puede tentativa, acusar. está la tentativa. Y entonces allí vamos a ver cómo es que tanto la defensa del expresidente Castillo como la parte que está acusando, pues van a reaccionar Esteban, ante eso, ¿no? en este caso, por ejemplo, él estaba supuestamente en trayecto a la Embajada de México, pero lo que está dando a entender aquí el que suponemos es su nuevo abogado, porque hasta el día de ayer el que había asumido la Uno defensa más, era el otro señor, ¿no? Entonces, en este caso, pueden decir como Aníbal Torres, como que él no estaba yendo de repente a la Embajada de México. Podrían dar otra versión también, según lo que estamos escuchando, porque él dice que no ha habido rebelión, ¿no? Sí, digamos, esa parte no tienen cómo comprobarlo, pero secundando lo que decía mi compañera, ¿qué pasaba si lo lograba, no? ¿Qué Claro. pasaba si efectivamente huía y se daba? Porque tenemos que esperar a que pase para decir, oye, mira lo que está Exacto, haciendo, ¿no? justamente a eso vamos. Siempre quedamos en el, lo ibas, pero no lo hizo. Estaba ahí, pero no se fue. Claro. Iba a matar, pero no mató. Y entonces, ¿por qué las leyes son así? En este caso, si fuera solamente como, ay, pero no lo hizo, pero no sé qué, la pena entonces obviamente tendría que ser menos o tendría que salir inocente esta persona. Y más bien yo diría que es el trabajo de los abogados ahora ver cómo hacer que la ley apunte a eso, apunte a lo más justo, ¿no? Apunte a prevenir esas cosas, Exacto. y a que eso cuente como ya un autogolpe de Estado. También están poniendo en duda el tema de la fuga. Están poniendo en duda. Entonces el señor Pedro Castillo, expresidente, ¿a dónde se iba? Porque da este mensaje a la nación, se le ve saliendo de Palacio con algunas cosas, Claro. con la esposa, con los hijos. ¿A dónde iba? Mira, el atestado policial de detención del presidente Castillo es bien claro y toma en consideración las declaraciones de los agentes que han estado con él. Los agentes lo que señalan es que a ellos les dieron la orden de ir a la Embajada de México en un primer momento y después ¿Te refieres reciben a la la escolta? orden. La escolta, Ok. claro. Y después en un momento la escolta recibe una orden superior de sus jefes a decirles no. Lo que tienen que hacer en este momento es detener al señor Pedro Castillo y llevarlo a la sede Y de la hacen- prefectura. hacen caso omiso. Y esas son las imágenes que vimos después, porque se detiene la comitiva en un momento, en medio del tráfico, y lo que hacen ahí es sacar al Claro, mandatario, que es lo que cambiarlo las de imágenes auto y que llevarlo a ponen. otro lugar. Ahora, puede pasar, Esteban, que en el transcurso de este proceso comienzan a salir 500 versiones más. Sí. Porque en el atestado nada te garantiza de lo que dice en el atestado policial va a ser la versión que va a llegar hasta el final. Sí. Sí, además que hay que ponerse a pensar que era un momento donde no había una cabeza, es decir, era el presidente, estaba siendo juzgado, estaba siendo vacado, y hasta qué punto es el que manda las cosas, hasta qué punto ahora es la policía, el comandante o el de las Fuerzas Armadas el que manda las cosas, era todo medio ambiguo y todos se podían apoyar ese artículo de no hacer caso, Hay una desobedecer. pregunta que yo me hacía, es decir, después de que él da este mensaje, que yo me imagino que fue, no sé, Pamela, tienes la información, si fue grabado el mensaje. No, fue en vivo. Fue en vivo, ok. Desde Palacio. Esa decisión que él toma después de dar este mensaje para salir casi a la hora y cuarto de Palacio, ¿qué habrá pasado en ese lapso de tiempo para tomar la decisión de la Embajada de México? Que me imagino que eso venía planeado también desde antes, ¿no? Mira, esta es una pregunta que creo que todos nos estamos haciendo. ¿Qué pasó por la cabeza del presidente Castillo para tomar una decisión de esta naturaleza sin haber contado con el apoyo de nadie? Porque si tú ves el momento en el que da el mensaje, no lo hace en el lugar donde habitualmente se dan los mensajes, no Claro, lo hace en su oficina, solo, claro, no sabemos quiénes están detrás de la cámara observándolo, ¿no? Nervioso, evidentemente, con las manos tembleques, inseguro de lo que está diciendo, y después parece que no hubiese habido una planificación posterior, ¿no? Porque todo es muy torpe. Ya después comienzan las renuncias de los ministros que evidentemente no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro, es más o menos lo que dice la gente, un harakiri, se puso la soga al cuello él solo, le dio las herramientas perfectas al Pero Más Congreso. que un autogolpe, Se fue una puso- autovacancia. Claro, se puso en bandeja perfecta para que el Congreso hiciera, Yo lo sacara. Yo lo veo como su última jugada.
aparentemente se dio Pero cuenta que iban a inteligente, llegar. dirías tú. No, no lo sé. También que en un momento de desesperación, ese es el ser humano, hace cosas ¿Crees- que no son las más ¿Crees que inteligentes. sea una jugada Sí. tomada por una decisión personal o el equipo que lo acompaña, el equipo que lo asesora en esos momentos, como dices tú, fue la última jugada que ellos pensaron que quizás sería la mejor? Sí, pero lo que me parece raro es que él en el momento que dice que va a cerrar el Congreso, no solo dice eso, dice un montón de cosas. Dice que va a reestructurar la Fiscalía, que va a reestructurar el Poder Judicial, que el Adiós Congreso los tiene monopolios. 9 meses para hacer una nueva Constitución. Le metió todo. Sí. Le metió un all-in en bluffing, como en póker cuando no tienes las cartas, pero haces como si las tuvieras y todo lo puso ahí. Pamela, ¿qué tendría que ver Aníbal Torres y Betsy Chávez en esta decisión de Pedro Castillo? Lo que escuché a varios periodistas ayer decir que ellos habían influido en Pedro Castillo para la disolución del Congreso, para enviar este mensaje, ¿no? Bueno, desde un principio, cuando comenzaron a renunciar los ministros, todos estaban preguntándose dónde estaba la primera ministra Betsy Chávez. Y de hecho, ella fue la única que apoyó en ese momento la decisión. De hecho, hay un tuit de ella. Después, claro, ya manda su carta, ¿no? Renuncio. Pero ya hay una investigación en marcha y de hecho anoche los fiscales fueron a Palacio de Gobierno, ¿no? A lacrar documentos, a lacrar imágenes de las cámaras de seguridad, y una de las fiscales ha dejado entrever de que durante la emisión de este mensaje habrían estado tanto Betsy Chávez como Aníbal Torres. Entonces, si es que se le está investigando al presidente por este presunto delito de sedición, de rebelión, ellos tranquilamente podrían verse involucrados como cómplices. Y siguiendo en esa línea, Aníbal Torres no puede ser su abogado. Va a llegar un punto en que le van a decir, oye, tú eres Bueno, parte de la estamos investigación. viendo en las imágenes Y él que ha hemos estado emitido siempre ahora al costado de él. que está al costado Está al callado. costado. El que habla es la otra persona que no sabemos hasta ahora a quién se refiere. Seguro ¿no? que va a salir de todas maneras la información en cualquier momento. Siguiendo la cronología de los hechos, también he escuchado a muchas personas que, bueno, saben del tema, decir que cuando el señor Pedro Castillo lanza este mensaje a la nación, prácticamente se quita la banda de presidente. ¿Por qué entonces el tema de la votación de vacancia en el Congreso, que esa votación de vacancia prácticamente no tenía ningún sentido? ¿Es así? Era una carrera contra el tiempo, ¿no? Era antes de que se haga efectivo el cierre del Congreso, porque para que eso funcione no es solo decirlo, es que se reúnan que en verdad tendría que pasar por el Congreso, un cierre del Congreso. Entonces todo fue súper aleatorio, ¿no? Entonces era cuestión de no, lo vamos a vacar antes de que algo de lo que intenta hacer se logre. Por eso adelantaron todo, ni siquiera debatieron e hicieron solo votación por nombre. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Ahora, la pregunta es, Pamela, desde que inició su gobierno Pedro Castillo al día de hoy, hemos visto que han desfilado infinidad, lamentablemente uno más corrupto que el otro. ¿Qué es lo que ha pasado al final? Que prácticamente lo que vemos es un Pedro Castillo totalmente solo. Sí, mira, a mí sinceramente, y esto yo lo he dicho siempre de manera abierta, me da mucha pena la situación en la que nos encontramos. Porque por el señor Pedro Castillo apostó mucha gente. Gente que votó en él, gente que confió en su proyecto político y casi desde el inicio, como tú bien lo señalas, comenzó a dar muestras de que en realidad era más de lo mismo, ¿no? Que en realidad no iba a combatir el establishment, no iba a marcar una diferencia con respecto a lo que ya hemos vivido en años anteriores. Y ha persistido en este entorno, ¿no? A pesar de las evidencias de corrupción, a pesar de que se le advertía de estos nombramientos equivocados, él mantuvo a todas estas personas en su entorno hasta el final, ¿no? Y estas han sido las consecuencias. Y un poco en la línea que decía Esteban, sí, o sea, el Congreso de la República estaba en la obligación de hacer la vacancia, porque el presidente finalmente dio este mensaje en donde estaba señalando un cierre del Congreso que era completamente inconstitucional. No había ninguna razón Ilegal. para cerrar el Vamos Congreso. a continuar con este tema. Seguimos con nuestra periodista Pamela Costa de Buenos Días Perú y con el politólogo Esteban Arias. Pero antes, Adriana tiene un consejo que darnos y luego